Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Con su autorización, señor Presidente de la República, General Secretario de la Defensa Nacional, Gobernador del Estado de México, señora Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Presidenta de la Comisión Nacional y nuestras invitadas especiales que nos acompañan el día de hoy. Saludo con aprecio y respeto a las personas sobrevivientes y a familiares de las víctimas de la guerra sucia aquí presentes, al igual que a los elementos de las Fuerzas Armadas que hoy nos acompañan. El día de hoy, un día inimaginable, hace poco más de 3 años, se abre la puerta a una nueva etapa en la historia del país que busca allanar el camino para cerrar una herida que se mantiene abierta y saldar una deuda con la memoria, la verdad y la justicia. En tiempos de transformación, es preciso mirar de frente a nuestra historia para poder reconocernos en ella y abrir una ruta de cambio y de ruptura con un pasado doloroso. El no ser capaces de hacerlo, se corre el riesgo que nuestro actuar no dignifique a las generaciones que nos antecedieron en la lucha por la democracia y la justicia en nuestro país. El maestro Lucio, simple y sencillamente, fue un luchador social y un defensor de los derechos humanos de aquel entonces. Por más de 50 años, la familia Cabañas ha sido invisibilizada. Han querido borrar toda esa historia que nosotros tenemos que contar. Sin embargo, ya estamos aquí y yo agradezco a las autoridades que hoy gobiernan nuestro país, porque nos están dando esa voz, porque nos están dando ese paso para que nosotros podamos acceder a la justicia. Sin embargo, tengo que decirles que con nada nos van a pagar todo lo que pasamos y todo lo que sufrimos en estos lugares. Aquí fueron interrogados, torturados y mutilados nuestros padres y madres, nuestros hermanos y hermanas, los hijos e hijas de cientos de mujeres que no dejaron de buscarlos. Aquí fueron desaparecidas y desaparecidos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Autoridades presentes todas, civiles y militares. Aquí estamos las personas sobrevivientes y los familiares de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas en el pasado reciente de este país. Dimensionamos este acto protocolario como un día histórico y con compromiso asumimos la invitación al diálogo. En ese ánimo, reiteramos que buscamos investigación, verdad y justicia. Conózcanos, reconózcanos, porque tendremos que coadyuvar juntos en la reconstrucción de lo sucedido en esta, su casa. Estamos listos para buscar y reconocer las pistas y los lugares usados en diferentes etapas. La cárcel militar, de la cual ya nos narró mi hermana Micaela, las instalaciones del 2º Batallón de la Policía Militar, las oficinas de Quirós Hermosillo cercanas a la Puerta 8, de los sótanos situados entre las caballerizas, la cancha de básquetbol y la biblioteca, de las mazmorras en las que dividían a hombres y mujeres, que posiblemente sean las mismas celdas conocidas como el metro, del hospital militar en el que convalecieron los heridos por la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Especial, de las guarniciones y los cuarteles estatales. El plan de trabajo que se asuma debe construirse y ejecutarse con la participación de las personas sobrevivientes y de los diferentes actores para el esclarecimiento histórico, la justicia, la memoria, la reparación integral y el compromiso a la no repetición.
Buenos días, gracias por escuchar esta entrevista. Mi nombre es Edurne Uriarte y yo colaboro para Rompeviento TV con una columna quincenal. Y para el siguiente tema elegí invitar a la antropóloga Rocío Ruiz para platicar sobre el tema de la memoria. Esta es una conversación ciudadana, ¿no? Parte de un diálogo pues, ciudadano, pero con una mirada trabajada desde las ciencias sociales. Esta entrevista parte de una reflexión que surge como producto del evento que ocurrió el pasado 22 de junio, en la ceremonia con la que dio inicio las actividades de la Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento de los Hechos de la llamada Guerra Sucia, entre 1965 y 1990. Ese evento detonó muchas conversaciones, sobre todo por el discurso del general Luis Crescencio Sandoval Gutiérrez, que es nuestro secretario de Defensa Nacional. Por un lado, me gustaría decir que es indiscutible la relevancia de ese evento, ¿no? Pero sin duda el discurso del general, y sobre todo en dos momentos importantes, generó mucha sorpresa y muchas reacciones de parte de los familiares y las víctimas que estaban en el evento. Y bueno, entre los múltiples temas que podemos elaborar sobre ese tema, sobre ese evento, como por ejemplo la relación que tenemos actualmente con los militares y el gobierno, los procesos que debe seguir una comisión para el esclarecimiento de hechos como esta, yo elegí hablar sobre la memoria. ¿Cómo se construye en la memoria, los procesos de memoria, ¿no? En una sociedad? ¿Qué es esto de la memoria para una sociedad? Y el derecho a la memoria, ¿no? Y también si podemos tener una política de ese tipo en nuestro país. Y finalmente, ¿cómo podemos autoinvitarnos como ciudadanos a esa discusión? Y bueno, como les comenté, Rocío aceptó grabar esta entrevista y compartirla. Y bueno, es una entrevista de trabajo, es una entrevista que queda en acceso abierto y a disposición de todo público. Al mismo tiempo, quisiera nada más advertir que nosotros no aceptamos ningún uso irrespetuoso o político tendencioso de este material, porque este es un diálogo ciudadano, es un diálogo serio, está basado en el respeto y con el espíritu de contribuir a la discusión de nuestro tiempo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Los derechos a la memoria histórica, al acceso a la verdad, la reparación integral y la no repetición de los hechos son derechos que como parte de las instituciones del Estado mexicano debemos hacer valer en estricto cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En síntesis, como podemos observar, nuestro compromiso y vocación está alineada con los objetivos, principios y valores perseguidos, no solo por esta comisión que hoy comienza sus trabajos formales, sino de manera permanente con el pueblo de México. Nuestra cercanía con la población se pone de manifiesto día con día. Por ello, los soldados de tierra y aire refrendamos el compromiso de colaboración y apertura para que esta comisión alcance y cumpla con los fines y tiempos establecidos con motivo de su integración. Señor Presidente y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, desde su origen, el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos han refrendado ante el pueblo de México su lealtad institucional como valor fundamental que guía su actuación en el cumplimiento de sus misiones constitucionales, lo que ha permitido obtener el respaldo, la confianza, respeto y credibilidad de la sociedad mexicana. Por ello, las mujeres y hombres que integramos esta institución armada estamos comprometidos en contribuir en el cumplimiento de las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes de este grupo de trabajo especial y de ser partícipes de este ejercicio de transparencia y verdad que busca la reconciliación social del país entre ciudadanos y entre estos y sus instituciones.
Parte importante en el fortalecimiento del espíritu de cuerpo, identidad y sentido de pertenencia en las Fuerzas Armadas es reconocer el esfuerzo que realiza a día el personal militar y que en no pocas ocasiones exige sacrificios que implican quedar incapacitados de manera permanente a consecuencia de lesiones e incluso perder la vida en el cumplimiento de su deber. Situaciones que impactan profunda y permanentemente en el núcleo familiar cercano. Con esta misma convicción me dirijo a todas y a todos los que portan el uniforme de la patria, para manifestarles que en este significativo evento también se encuentran presentes algunos de los militares y familiares que fueron afectados por los hechos ocurridos en aquel entonces, a quienes por instrucciones del presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas se analizará su inclusión en las gestiones para el mecanismo integral de reconciliación social del Estado mexicano como parte del patrimonio colectivo del pueblo de México. De igual manera, con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas que se ubica en la Plaza del Servicio de la Patria, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rocío, por recibirnos en tu casa, y lo que me gustaría en primer lugar es que te presentaras, ¿no? Pues, ¿quién es Rocío, la antropóloga? Bueno, soy Rocío Ruiz, antropóloga social, profesora investigadora actualmente en el Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, y mis líneas de investigación actuales están enfocadas a procesos de construcción de memoria, políticas de memoria. En concreto, estamos desarrollando junto con algunos estudiantes un proyecto de investigación en torno a la espacialización de la memoria, ¿no? Diferentes iniciativas que se dan en el espacio público, ¿no? Como tipo de marcajes territoriales que son referentes de memoria para la sociedad. Eso diría. Muchas gracias, Rocío. Bueno, pues mira, para empezar, quisiera poner como un contexto general de como la microhistoria en la que le da sentido al evento del que estamos platicando del 22 de junio, ¿no? Me llamó la atención cuando lo estaba investigando porque realmente es un evento muy reciente, ¿no? En agosto de 2021, dentro del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, AMLO se reunió con víctimas de la llamada Guerra Sucia, y en ese momento él declaró que se iba a crear una comisión de la verdad. Unos meses después, en octubre, salió en el Diario Oficial de la Federación la creación de esta comisión, y unos días después ya estaba Alejandro Encinas sacando la convocatoria de los ciudadanos que iban a participar de esa comisión, y en el mismo mes de octubre quedó resuelta, ¿no? A mí me llama mucho la atención lo rápido que fue, porque incluso en enero de 2022, hace unos meses, pues ya tenían su primera sesión, y el primer resultado fue este evento donde lo que están haciendo es invitar a las Fuerzas Armadas, así como a todas las oficinas del gobierno federal, a que abran sus archivos, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver esta historia como en su particularidad. Sin embargo, creo que hay un contexto político, ¿no? de esta agenda ciudadana y de gobierno. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarte
¿cuáles son las iniciativas de una política de la memoria para la 4T? Bueno, yo creo que la primera pregunta tendría que ser si la 4T tiene una política de memoria, ¿no? O sea, podríamos quizá empezar debatiendo eso, ¿no? Preguntándonos, ¿acaso la 4T, ¿no?, tenía en un inicio como parte de su agenda política el tema de la memoria, ¿no?, como un eje central? A mí, de bote pronto, creo que no, que es un tema que se le apareció prontamente, ¿no?, rápido por el contexto político y social, en el camino a la 4T, Andrés Manuel, a todo su gabinete, ¿no? Y que muy hábilmente lo pescaron, digamos, ¿no? Y están trabajando en ello. Pero si revisamos, ¿no?, que podría ser un ejercicio, revisar las promesas de campaña o los dichosos puntos, los 100 puntos, en donde aparecía la memoria, ¿no?, o una política de memoria como parte estratégica. Yo creo que no estaba. Sin embargo, también pienso que el tema de la memoria de manera indirecta, simbólica, si lo queremos decir así, ha estado presente recurrentemente. Y como gestos simbólicos, como actos performativos casi, ¿no? Pienso que podríamos ir desde diferentes actos de campaña, pero la tan polémica toma de posesión, ese discurso en el Zócalo donde utilizaba, ¿no? Utilizaba, es un decir, ¿no? Pero donde hubo uso de diferentes elementos, donde hay una intencionalidad de girar como en diferentes tiempos, ¿no? Tiempos históricos, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que hay una intención. Y una intención de ir gestando esto que se puede ir denominando una política de memoria. O sea, que estaría como en un proceso de gestación. Ahora, ¿cuáles son esos guiños, avisos, acciones? Hasta ahora ya muy concretas, como puede ser una comisión de la verdad. Yo creo que los podemos situar en diferentes momentos o de diferente índole. A mí en lo particular, uno de los eventos, o sea, de las acciones que me resultan muy sugerentes, interesantes, polémicas, por todo lo que despierta, son las peticiones las disculpas públicas, las peticiones de perdón. O sea, ¿tú considerarías que esas peticiones forman parte de esta agenda política de AMLO? Sin duda, la memoria? Pero sin duda, o sea, y creo que incluso, o sea, que por eso genera tanto resquemor, ¿no? Y podemos pensar en diferentes momentos, ¿no? O sea, diferentes colectivos, personas a las que se les han ofrecido esas disculpas públicas, sí, ¿no? Porque son muy diversas, ¿no? Sí, van o sea, son de muy distinta índole, ¿no? Entonces, está no sé, podemos pensar el pueblo yaqui, a periodistas, a el caso de Acteal, tú tienes por ahí Tú me mencionabas la Liga 23 de septiembre, por ejemplo, es que claro. Que esa me pareció muy importante, porque sí, justo a propósito de que me lo mencionabas, me asomé a ver y sí, justo en 2019 le piden perdón a Marta, ¿no? Sí, ¿no? La Liga 23 de septiembre, y mencionábamos también a Lidia Cacho, ¿no? O sea, pero sí son personas muy distintas, grupos muy distintos, ¿no? Y eventos muy, muy distintos, pero me llama la atención que los enmarcas dentro de todo este proceso de memoria. Porque podríamos preguntarnos qué tienen en común, ¿no? Es el Estado reconociendo que algo, o sea, que como Estado, ¿no?, violentó a diferentes actores, ¿no? Que pueden ser los pueblos indígenas, que puede ser una periodista, que puede ser una exmilitante, ¿no? Entonces, ese reconocimiento, ese primer paso como esencia de una política de memoria, creo que es muy relevante, ¿no? El reconocimiento de diferentes violaciones a los derechos humanos. Claro. Y que por eso son tan distintos entre sí. Claro, puede haber incluso otras solicitudes polémicas, como el tema al rey de España, ¿no? Que aunque ha sido motivo incluso de burlas, ¿no?, a mí me parece que coloca también en el centro del debate ciudadano, histórico y memorial un tema de quiénes somos, ¿no? O sea, ¿por qué la memoria
que lo decías tú en la presentación, nos importa como sociedad, o sea, cómo la vamos a discutir, y un tema que está detrás de las políticas de memoria, que es cómo, o sea, qué batallas, qué contiendas por la memoria se dan a nivel social y político. Claro, ahora con lo que mencionas, a mí me llevas a un tema de temporalidad, ¿no? Porque justo la petición de perdón al rey de España, pues eso ocurrió hace 500 años y es parte de la burla que ocasiona, ¿no? Que ha pasado tanto tiempo y bueno, ya somos una nación independiente ya de más de 200 años y aún así hay una solicitud de perdón, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, a mí me gustaría plantearte una nueva pregunta, ¿no? O sea, ¿qué sería, tanto para el gobierno como para la ciudadanía, la memoria? Porque un evento como la petición de perdón de hace 500 años, pues apunta a un evento histórico muy remoto, ¿no? Y la memoria y la solicitud de memoria que están pidiendo, por ejemplo, los familiares de la Guerra Sucia u otras comisiones como la que vimos en días recientes con Ayotzinapa, pues es una memoria viva, ¿no? Es una memoria de nuestra sociedad en presente, con ciudadanos presentes y con ciudadanos con recuerdos. Entonces, ¿cómo verías tú esta posición o estas posiciones, ¿no? Entre la memoria ciudadana, la memoria histórica? Bueno, yo creo que allí entramos a un tema de debate muy interesante, ¿no? Ajá. Que tiene que ver con quién legitima ciertos recuerdos o ciertas historias. Yo de entrada lo que te diría es que la memoria es un proceso, ¿no? Una construcción colectiva, ¿no? O sea, si bien cada persona tenemos procesos de memoria individuales, evidentemente, ¿no? Pero como sociedad, como colectividad, como comunidad, tenemos procesos de construcción de memoria, ¿no? Referentes que compartimos. Y hay una disputa afuera, ¿no? Con las instituciones, con el Estado, por querer moldear ese tipo de memoria, ¿no? Podríamos hablar, si nos ponemos académicas, ¿no? De memorias hegemónicas, memorias subalternas, ¿no? Que están en una disputa constante. Entonces, hegemónicas serían las que dominan. Exacto. Y las subalternas las que están pugnando contra esa hegemonía. Efectivamente. ¿A eso te refieres? ¿No? Y entonces, y si están pugnando es porque porque están insertas en una relación de poder, ¿no? Donde el Estado, ¿no? Generalmente nos está diciendo cómo, o está intentando decirnos cómo y qué recordar, o incluso otra cosa, qué olvidar, ¿no? Diferentes autores ya han dicho que detrás de, o al mismo tiempo, ¿no? De una política de memoria, o en la memoria, la otra cara de la memoria es el olvido, ¿no? Entonces, toda política de memoria lleva implícito una política de olvido, ¿no? ¿Qué quieres que no se recuerde? Y en el caso puntual que tú quieres abordar, que es la llamada Guerra Sucia, a mí, desde mi parecer, hubo toda una política de silenciamiento, ¿no? De olvido, ¿no? Intencional desde el Estado por olvidar, ¿no? O sea, porque no se supiera esto. Que es distinto a cuando se matiza, cuando se hace apología de otros personajes, cuando se modifica la historia, ¿no? Una historia ya legitimada, pienso en los libros de texto y el caso de, no sé, en dictaduras, no sé, puede haber diferentes momentos, ¿no? El caso, los eventos violentos, terrorismo de Estado, traumáticos durante la Guerra Sucia tienen la particularidad de haber sido silenciados, negados, ¿no? De no haber un reconocimiento previo. Entonces, eso como sociedad nos coloca en otro lugar, ¿no? En otro lugar de la discusión en términos memoriales. Claro, porque, bueno, incluso pensando en lo que ha ocurrido con Ayotzinapa en estos días, justo la batalla de Ayotzinapa es romper con una verdad histórica, o sea, una construcción de un hecho, ¿no? Que trató de ser convincente para la sociedad, pero en este caso no hubo nada, ¿no? En este caso lo que hicieron fue desaparecerlos. El silencio, ¿no? Ajá, e incluso lo que veía en las noticias de aquella época, me encontré basta con hacer una búsqueda por Google, ¿no? Y vas a ver cómo aparecen estas imágenes de la prensa, ¿no? Donde se ven todos los retratos de estos jóvenes, de estos militantes de la Liga 23 de septiembre, por ejemplo,
que se les acusa de delincuentes, que son los violadores, que son las personas del mal, ¿no? Pero en el discurso público quedan allí, pero en la historia desaparece. Allí no hay una verdad histórica. Su verdad histórica fue el silencio, ¿no? Pero bueno, entonces en ese sentido es curioso que el gobierno federal está apuntando a una reconstrucción de la memoria histórica de la Guerra Sucia, pero pareciera hacerlo desde una posición, digamos, histórica, ¿no? No en un sentido, digamos, social, porque estaba revisando, por ejemplo, los puntos que tiene la comisión. Son reparación, búsqueda de personas desaparecidas, mecanismos de acceso a la verdad, impulso a la justicia y memoria y no repetición. Pero en el tema de la memoria y la no repetición, justo las personas que tienen están relacionadas con el Archivo General de la Nación, el Repositorio Institucional Memórica y una persona en Puebla, olvidé también su nombre, que está trabajando, un investigador que está trabajando un archivo que ya existe en el AGN, ¿no? Con más de 5,000 fichas, me Los parece, archivos de ¿no? la represión, ¿no? Exacto. Entonces, la memoria nos lleva al archivo histórico, no nos lleva a la vida cotidiana. presente. Exacto. Y entonces yo siento que allí hay, digamos, otra tensión que... Una contradicción. Pues que podemos hacer un poco más evidente y ver qué ves tú allí. Bueno, veo un debate muy interesante entre lo que es la historia y cómo se legitima y lo que es la memoria, ¿no? Solemos decir que la memoria está viva, ¿no? La construimos, pero que se construye desde el presente, ¿no? Mirando, mirando el pasado y caminando hacia el futuro, ¿no? Es como ese juego en las temporalidades es común en el trabajo de la memoria. A mí en concreto el trabajo que planteas, creo que que lo podemos analizar como desde diferentes perspectivas, ¿no? Uno es qué acciones de memorialización se pueden llevar a cabo y con quién se pueden llevar a cabo, ¿no? Y ahí creo que por un lado, y habría que ver si se puede caminar juntos o no, está la sociedad en su conjunto. En la sociedad en su conjunto tenemos víctimas, ¿no? Que se reconocen como tales y los que no se reconocen. Colectivos, sociedad organizada, ¿no? Entonces, ¿con quién queremos dialogar y con quién queremos construir este proceso de memoria? O diferentes vehículos de memoria, como se les suele llamar, ¿no? Convertirse en aquello que algunos le llaman emprendedores o motores de memoria. O sea, es una revisión del pasado. Y ahí es como innegable que estás dialogando con la historia, ¿no? Pero la historia tiene la historia con H mayúscula, ¿no? Tiene una carga de construcción academicista, de poder simbólico, distinta, de metodología, incluso de temporalidad. Dentro de la historia ya hay muchos historiadores, ¿no? Que ahora hablan de la historia del tiempo reciente, ¿no? Del pasado reciente. Pero había una intención de mirar aquello que ya pasó, como si no se pudiera problematizar y como si no fuese susceptible de interpretación, ¿no? Y la memoria, al contrario, o sea, cuando trabajamos con la memoria estamos trabajando en el presente, ¿no? Estamos interpretando los hechos desde el presente y eso indudablemente conlleva conflictos, ¿no? Porque de cuántas memorias, o sea, de qué memorias estamos hablando, ¿no? En el mismo tema de la Guerra Sucia, ¿no? Hay las memorias de las víctimas, las memorias de los familiares, de los desaparecidos, pero con ganas de problematizarlo un poquito podríamos hablar de la memoria del Estado, de los militares, claro, de las comunidades, ¿no? Entonces la cosa se va complejizando y eso es un reto cuando tienes instrumentos de búsqueda de justicia, de reparación, de verdad, como es una comisión de la verdad, ¿no? En este sentido nada más diría, la memoria no va solita, ¿no? Cuando se instrumentaliza desde el Estado hay una búsqueda
o sea, incluso se suele decir así, ¿no? La memoria histórica, que es una búsqueda de justicia, o sea, justicia, verdad y memoria, ¿no? No son procesos independientes. Solo que dependiendo del contexto, ¿no? O sea, pienso en diferentes casos latinoamericanos, Guatemala es muy diferente al caso argentino, chileno o colombiano, ¿no? O sea, tenemos que contextualizar. Y hay algunos procesos sociales que se centraron en una búsqueda de justicia, ¿no? Que el proceso de memorialización, de decir qué fue lo que pasó, necesitamos que se sepa, que se nombre, vino mucho después, ¿no? Y eso creo que o sea, nos coloca en un momento diferente, ¿no? Cuando la demanda es la justicia. Por ejemplo, en el caso de las desapariciones, ¿no? O en el caso de Ayotzinapa, como estamos viendo, ¿no? Cuando se cierran la puerta, ¿no? La posibilidad de justicia, aparece normalmente, ¿no? Generalmente, otras, ¿no? O sea, se abren a la fuerza otras puertas, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de verdad, comisiones de verdad, la posibilidad de juicios, ¿no? México es un país en el que hasta antier no hay apertura de archivos, ¿no? El ejército es una institución que no se había tocado. Y juicios, ¿no? O sea, poder haber llevado a altos mandos o medios, ¿no? Militares es casi, o había sido casi impensable, ¿no? Tenemos así algún antecedente por ahí con la FEMOS, pero no forma parte de nuestra realidad ni de nuestra cultura de búsqueda y construcción de justicia. No, y no solo eso, sino que su contexto político fue bien diferente, ¿no? O sea, digamos, la posibilidad, la esperanza que se vislumbra con este gobierno es muy distinta a las otras iniciativas, ¿no? Y bueno, pues en este sentido yo quisiera hacer como un pequeño giro en la entrevista y quería pensar en las comisiones de la memoria en un sentido más amplio, ¿no? De la verdad. De la verdad, perdón. En un sentido un poco más amplio, ¿no? Pensando que justo, ¿no? Existieron otras comisiones en México, pero también hay otras comisiones en otros países, ¿no? En estos días también hemos tenido la visita de la Comisión de la Verdad en Colombia y han sido procesos bien interesantes, ¿no? Porque justo ahí nos hablaban que ellos no necesitan saber qué pasó. Ellos sí saben qué pasó, por ejemplo, ¿no? A mí eso me pareció muy revelador porque nosotros sí necesitamos saber qué pasó, ¿no? Entonces, ¿cómo verías tú estas comisiones como la de Ayotzinapa y la de la Guerra Sucia en el contexto de la aparición de otras comisiones y de otros casos, ¿no? Incluso si quisieras desarrollar sobre el caso mexicano, ¿no? De la FENOPS en particular, frente a lo que está ocurriendo actualmente y que creo que son procesos de un tiempo muy particular, ¿no? Que por alguna razón no se pudieron dar, bueno, estaba en proceso todas esas, digamos, esas posturas de gobierno en contra de sus ciudadanos, ¿no? En contra de la disidencia, ¿no? Bueno, o sea, creo que sin duda tenemos que reconocer como la coyuntura política, ¿no? En donde se posibilita que exista una comisión de la verdad por el caso de Ayotzinapa, por la Guerra Sucia y las diferentes como manifestaciones, ¿no? O acciones de las que venimos hablando en términos de búsqueda de verdad, de memoria, ¿no? Y de justicia. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que la 4T, ¿no? Con las críticas que se le pueda hacer, lo posibilitó, ¿no? Se abrió una puerta que genera debate, pero no solamente un debate social, público, que desde mi punto de vista es muy, muy, muy relevante, ¿no? O sea, tan relevante como el que pasa en la Cámara, como el que pasa entre el legislador, como el político, pues, ¿no? Como el institucional. O sea, el rebote que puede haber hacia la sociedad creo que es importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, la coyuntura política me parece que es innegable. ¿En qué momento eso fue posible, ¿no? ¿Por qué habían fallado otras comisiones? Podríamos decir sencillamente no hubo
una apertura real, no había disposición, estaban todas las trabas, ¿no? Habría que ahí historizar el fallo o las diferentes aportes, ¿no? O sea, aportes desde la sociedad civil. O sea, cuando vemos los colectivos de víctimas, ¿no? Llevan años y años trabajando, ¿no? O sea, no es... También creo que sería injusto decir, llegó este nuevo gobierno y abrió la puerta, ¿no? O sea, más bien llegó este nuevo gobierno, les preguntó sí qué desean y los otros también colectivos dieron codazos y dijeron aquí estamos, ¿no? O sea, se posibilitó el diálogo, pero se ¿no? empiezan como a sumar condiciones, ¿no? Totalmente. Incluida la ideología, porque mientras te escucho hasta pienso un poco en eso, ¿no? O sea, el caso de la FENOPS me parece que es la que abrió Fox, ¿no? Y que cerró Calderón. Pues habla también de un fiasco. Aunque ahí por primera vez se abrieron también expedientes, ¿no? O sea, por eso digo que se van haciendo como acciones visto desde los colectivos, desde los familiares, ¿no? Que tendríamos que reconocer, ¿no? Que van muchos años atrás, pero sí, al final fue un fracaso, ¿no? Sí. Eso tendríamos que ver y que esperamos que esto no suceda ahora y rinda, ¿no? Frutos. No, vamos a esperar. Ajá, sí. Bueno, Rocío, también te quería preguntar, porque justo pensando en esta comisión de la verdad que nos visitó de Colombia, que está en México y que como tú decías, ¿no? Están teniendo muchos en la Ciudad de México. Mira, mientras los escuchaba y daban la explicación de cómo estaba estructurado su informe, de pronto me daba la impresión que era un informe que yo podía escuchar, que yo podía leer, ¿no? Que yo podía ir a esos testimonios sin ser un especialista, sino simplemente como una ciudadana interesada por estos procesos de memoria. Y a mí me rompió con una idea del informe como un documento oficial o como un documento académico. Entonces, a partir de ahí yo te preguntaría, bueno, ¿cómo nos podemos imaginar nuestra comisión y sus resultados, ¿no? ¿Qué te imaginas que podemos hacer en México, ¿no? Porque, digamos, el hecho de que haya otras iniciativas también nos invita a decir, bueno, rompamos con esquemas, pues como esto, ¿no? El informe es para entregarlo, ¿no? Al especialista, para que lo lean otras personas de derechos humanos, para que, ¿no? Lo lean otras organizaciones ciudadanas. Y cómo eso también, esos informes y esas iniciativas y esos testimonios que se vuelven públicos, pues ayudan a construir memoria, ¿no? Totalmente. Estoy pensando en diferentes acciones que incluso ahora se llevan a cabo, por ejemplo, en términos de memorialización. Hago un pequeño paréntesis, ¿no? Me parece injusto como no mencionarlo, que el gobierno federal ha tenido como iniciativa, ¿no? Centros, estos llamados sitios de memoria, que justamente creo que lo que invitan, lo relaciono por lo que tú estabas diciendo, es a hacerle, como tenderle así la mano sencillo, comprensible, ¿no? El conocimiento no solamente a los familiares de las víctimas, ¿no? O a víctimas directas, sino a la sociedad en general, a nuevas generaciones. Entonces, se han abierto, ¿no? Pienso en concreto en el sitio circular de Morelia, por ejemplo, ¿no? Que retoma y tiene una narrativa en torno a la desaparición en durante esta llamada Guerra Sucia, ¿no? Y que tiene, digamos que además de que es de libre acceso, ¿no? Una narrativa totalmente simple, por decirlo de alguna manera, fácil para cualquiera que lo quiera visitar, ¿no? Muy, sí de datos, sí rigurosa, ¿no? Pero también muy emotiva. Esto que mencionas me parece importante, sin dejar de lado que una comisión de la verdad, o sea, ¿cuál es el objetivo de la comisión de la verdad? No es sensibilizar a la sociedad en general, ¿no? O hacerlo fácil, por decirlo de alguna manera, sino la búsqueda de justicia, ¿no? Al final. Entonces, que podamos saber qué es lo que ocurrió y dependiendo ahí ya entraríamos en otros temas de debate, ¿no? De justicia restaurativa, cómo es la reparación, quién merece la reparación, quiénes son víctimas, ¿no? Si solamente las víctimas de desaparición, si los familiares y la sociedad en su conjunto, ¿no? Y eso cómo lo reparas. Querida Rocío,
No, yo tengo un comentario, ¿no? Un poco en réplica a lo que dices tú, de para qué sirve una comisión. Y yo creo que esa es una pregunta bien interesante. Y supongo que se la contestarán los especialistas de distintas maneras, ¿no? Pero regresando a los 5 puntos de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia, ellos tienen 5 programas, ¿no? El programa de impulso a la justicia, ¿no? Mira, te los repito. Reparación, búsqueda de personas desaparecidas, mecanismos de acceso a la verdad, impulso a la justicia y memoria y no repetición. Y cada programa tiene especialistas distintos. De hecho, voy a poner una imagen con los 5 programas y los 5 especialistas que están allí para... Los 5 comisionados. Ajá, es que son más. Cada programa tiene varios comisionados. Y entonces, bueno, pensando en para qué sirve, ¿no? Y justo mi comentario más bien apuntaba hacia esto de memoria y no repetición, ¿no? Porque los procesos de justicia no pueden dejar de existir, pero en el tema de la memoria y cómo le planteas a los ciudadanos o cómo planteas ese informe para que tenga un impacto de mayores dimensiones. Así es como yo me lo imagino. Bueno, puedo estar mal. No, está pero bien. Yo lo que quiero es como detonar y decir, bueno, imaginémonos cómo pueden ser las comisiones. No, o sea, estoy de acuerdo contigo, solamente acotaría una cosa. Para mí, el derecho, incluso se habla del derecho a la memoria. O sea, la memoria, tener el derecho a la memoria, a la reconstrucción, a un proceso memorial, entraría como parte de un proceso de reparación y de justicia. O sea, no es que sean cosas separadas. Ajá. ¿No? Claro. O sea, no es que la justicia vaya primero, sino estos actos por la memoria, ¿no? Por la construcción de la memoria, son actos también que van en un sentido de construcción de justicia y de verdad. No separados, sino como complementarios. ¿No? Sí, o sea, digo, tú hablabas de esta triada, ¿no? Memoria, verdad y justicia, ¿no? Y van de la mano. Tenemos ahí unos cánticos, no estaban en el plan, pero bueno, memoria, verdad y justicia, ¿no? Y en el tema de la memoria yo me quedo, pues yo siembro ahí nada más la idea de que me llamó la atención de cómo estaba estructurado este informe, ¿no? Y a lo mejor es una idea que yo me llevé equivoca del informe, pero a mí lo que me detonó el informe de Colombia fue el imaginar pues qué alcance pueden tener esos informes, ¿no? Sin que pierdan lo que tú dices, pues la autoridad que deben de tener. Eso creo que es muy importante lo que señalas, porque son procesos de investigación, son procesos muy fuertes, ¿no? O sea, reunir todos esos testimonios no es cualquier cosa, ¿no? Es muchísimo trabajo, ¿no? Exactamente. Y al mismo tiempo, ¿qué impacto pueden llegar a tener más allá de lo que estábamos como contemplando, ¿no? Con el resultado de una comisión? Y bueno, pues no sé si quieres agregar algo más sobre este tema. Sí, nada más para cerrar, o sea, que pienso que o sea, cuando tú dices, ¿qué más podría pasar, no? O sea, un informe que en el mejor de los casos pueda derivar en juicios quizá, o no sé, ¿no? ¿Qué otro tipo de reparaciones, qué otro tipo de procesos podríamos imaginar? Que entiendo que era como tu pregunta, ¿no? Y ahí sí, es muy interesante pensar en procesos como dialógicos, ¿no? Con la sociedad. O sea, no solamente punitivos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sino de reconocimiento, ¿no? La idea de reconocimiento de los hechos en sí mismo. A mí incluso en el nombre de la comisión esto de los hechos ocurridos me parece que tiene que ir como entrecomillados, porque estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Muy claramente, ¿no? De desaparición, tortura, claro, asesinato, pero bueno, le pusieron ese nombre. El reconocimiento, el que se sepa, coloca a otros actores, a la sociedad misma, en otro lugar, ¿no? Pero también es nuestro derecho, ¿no? Saber, tener ese derecho a la memoria, ¿no? Y a construir así una memoria más democrática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro.
Claro, y en esta democracia, como tú lo señalas, incluso pensar, bueno, tenemos N cantidad de casos de injusticia, de impunidad en este país que pues si generáramos una comisión para cada una, bueno, no acabamos nunca, ¿no? O sea, es apenas la punta del iceberg de pues algo que tiene mucho potencial, ¿no? Y justo para cerrar, yo quería preguntarte, ya más o menos lo empezaste a mencionar, pero ¿qué aportes le ves a estos procesos de comisiones de la verdad? ¿Y qué retos se avecinan para ellos, ¿no? ¿Dónde crees tú que está la principal contribución o las principales aportes para nuestro tiempo y para el futuro? ¿Y qué pueden enfrentar? ¿Qué puede pasar terrible que no queremos que pase? Bueno, sin duda, para mí el aporte principal está en que se está gestando, construyendo una política de memoria en este país, ¿no? Y con todo lo que ello implica, ¿no? Y conlleva, o sea, reconocimiento de sucesos dolorosos, silenciados, negados, de diferentes violaciones de los derechos humanos, ¿no? Que no habían sido reconocidos ni nombrados. Entonces, generar ese debate público y nombrar, ¿no? Creo que es parte ya de un proceso de reparación, incluso de tejido social, de memoria, en su conjunto. Y uno de los retos también, sin duda, creo que es que nos quedemos en el nivel, en el ámbito de lo simbólico, que podría ser como uno de los riesgos, ¿no? Dicho de otra manera, mucha petición de disculpas, ¿no? De perdón, muchos actos simbólicos, pero a la hora de, digamos, como de instrumentalizarlo de otra manera, que se difumine, ¿no? Que no llegue a más. Yo creo que cualquiera que tenga, digamos, algún interés en este tipo de acciones y de gestiones espera que haya otro tipo de acciones más claras. Pues bueno, no me quedaría nada más que agregar, es que darte las gracias por esta entrevista y también darles las gracias por escucharnos.